Fue impresionante ver sus últimas palabras en la cruz. Cuando este hombre habló ahí, todos los que estaban a su alrededor o lloraban o reían. Unos se burlaban y otros realmente lloraban por lo que estaba pasando. Y al exclamar, Padre, perdónalos, Jesús estaba verbalizando lo que Él nos quería o lo que Él venía a hacer a este mundo, que era darnos salvación. Jesús nos enseña que el perdón puede ser unilateral. ¿A qué me refiero con decir unilateral? El perdón puede ser por uno de los lados. Si yo te ofendí, si yo te pedí perdón a ti y si tú no me perdonaste, el Señor sabe que yo de corazón te pedí perdón. Y Él en esa cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba expresando ahí su perdón hacia nosotros, pidiendo al Padre su perdón hacia nosotros, ¿verdad? Y a pesar de que Jesús estaba en esa cruz, de su agonía, del gran sufrimiento que padecía, si nosotros nos ponemos a pensar, Jesús en ese momento no estuvo pensando en su condición. Jesús no pensó en ese momento palabras como, Señor, ya no quiero más, ya llévame de una vez. Jesús no pensó palabras como, Padre, no quiero estar más acá. Jesús pensó, Padre, perdónalos. Porque Jesús lo primero que pensaba era en mí, en usted, en cada uno de los que estamos sentados acá, era quien estaba pensando. Jesús no pensaba en ese momento sus necesidades. Él no pensaba que si tenía alguna necesidad, que si tenía algún problema, no. Porque Jesús pensó en nosotros en ese momento. Todo fue por amor, porque Él nos quería otorgar su perdón. Y esta es la parte medular, creo yo, de Padre, perdónanos o perdónalos porque no saben lo que hacen, el perdón. Cuando Jesús pide perdón ahí, nos quiere decir a cada uno de nosotros, los que estamos acá, a los que tenemos una vida o un caminar con Cristo, nos quiere decir que nosotros debemos de tomar el perdón como un estandarte. El perdón debe ser siempre que va delante de nosotros. Si alguien te hizo mal, si alguien te hizo daño, si alguien te vituperó, si alguien te ofendió, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Perdonar. No necesito que Él me venga a pedir perdón, yo te tengo que perdonar. Yo te perdono. Por amor, Jesús perdonó ahí a personas indignas de ser perdonadas. Perdonar puede ser que no sea fácil, o sí, tal vez para algunos es fácil, pero no, quien me diga que es fácil perdonar, yo creo que me está mintiendo. Perdonar es algo de lo más difícil que existe. Pero cuando comprendemos que debemos de perdonar, porque las personas que nos ofenden son personas que tienen problemas, o son personas que están inmiscuidas en delitos, en pecados, o tienen problemas en su vida. Cuando estas personas nos ofenden, nosotros debemos de pedir perdón. Jesús en Lucas 17, si nosotros, no sé si lo pueden buscar en este momento. En Lucas 17:1, Jesús nos habla y nos dice que es imposible que no vengan ofensas. Es imposible que la gente no nos ofenda. Es imposible o difícil que alguien venga y no nos ofenda. Hasta Jesús en esa cruz y antes de la cruz fue vituperado. Había personas en esos momentos que le estaban haciendo la vida imposible. Pero Jesús, a pesar de eso, nos dijo que es imposible que no vengan ofensas. Pero el Señor, siendo fiel a su palabra, en el versículo del 17, 3 y 4 dice: si tu hermano peca y se arrepiente, perdónalo. Y si pega contra ti 7 veces al día y 7 veces vuelve diciendo que le perdones, ¿qué tienes que hacer? Perdonarlo. Entonces, meditándolo de esta manera, Jesús vino a morir en esa cruz del Calvario y vino a decir: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. El perdón no era el perdón de ese momento por las personas de ese momento. El perdón era por siempre, de ayer, hoy y siempre. Jesús ya sabía
en esa cruz, que en 1984 iban a hacer un chavalito flaquito en un hospital, allá en León. Y por eso él dijo, Padre, perdónalo, porque sabía que yo en algún momento yo lo iba a ofender, en algún momento yo lo iba a vituperar, pero Jesús en esa cruz estaba viendo a futuro y decía, Padre, perdónalo, porque no sabe aún lo que hace. Y yo creo que este debe de ser nuestro estandarte, esto debe de ser nuestra palabra, porque Jesús vino a morir por todos y a otorgarnos el perdón a todos. ¿Y por qué hoy no le otorgamos el perdón a nuestro hermano? Si esto es lo medular que Jesús nos enseña en estas palabras, aprender a perdonar. ¿Por qué no lidiamos con esa falta de perdón y le decimos a aquel que le ofendimos, le perdonamos y no le perdonamos, perdónanos? Y le pedimos perdón al Señor también hoy. Lucas 23:43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra es la respuesta a una petición de parte de nuestro Señor. Estas palabras, sin lugar a duda, están llenas de gracia, gracia pura, porque Jesús ofrecía en ese momento el paraíso y lo ofrecía a alguien que no lo merecía. Estaban siendo dos malhechores juntamente con Jesús crucificados. Ninguno de los dos merecía el paraíso, pero a uno de ellos Jesús lo ofreció. ¿Por qué lo hizo con uno y con el otro no? Si leemos los versículos anteriores, podemos ver cómo la actitud de ambos era totalmente diferente. Uno injuriaba a Jesús y le decía que si de verdad era el Cristo, que se bajara de la cruz y que lo salvara a ellos dos y a él mismo. Este malhechor, sin lugar a duda, tenía una venda espiritual en sus ojos, porque no podía ver que lo que Jesús estaba haciendo en la cruz en ese momento era salvarlo a él, salvar al otro malhechor y salvarnos a nosotros. Sin embargo, el otro malhechor, su actitud era diferente. Él reconoció que él estaba en ese momento sufriendo las consecuencias de sus malas acciones durante toda su vida. Reconoció que Jesús estaba siendo crucificado injustamente, que había sido maltratado, humillado, avergonzado, sin ninguna razón, o al menos no había cometido ningún delito, porque en realidad Jesús sí tenía una razón. En realidad, los dos malhechores, a su izquierda y a su derecha, eran la razón por la cual Jesús estaba siendo crucificado. Usted, es la razón por la cual Jesús pasó todo el calvario que pasó. Y al igual que este hombre no merecía el paraíso, de esa misma manera, yo no lo merezco y usted no lo merece. Pero al igual que él recibió esa promesa, también la recibimos nosotros. En Primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. ¿Y qué tenemos que hacer para obtener la vida eterna? Hacer lo que hizo este hombre en sus últimos momentos de vida. Reconocer nuestro pecado, reconocer que Jesús es Dios, que es el Cristo, que es nuestro Salvador. Y hay que reconocerlo, no solamente hay que pensarlo, porque en Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Es la única forma, no hay ninguna otra manera de poder obtener vida eterna. Por muy malo
que usted se considere, usted podrá pensar, yo he hecho cosas que Dios jamás me las perdonaría. Pero aunque usted no lo crea, eso no le sorprende a Dios. No le sorprende qué tan malos podamos ser, porque esa es nuestra naturaleza, estamos fallados. También usted puede pensar, pero si yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con mi vecino, soy buena hija, soy buena amiga, si puedo ayudar a alguien lo ayudo, pero aún así usted es malvado y yo soy malvada. Y la única forma de poder limpiar esa maldad es reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. San Juan 6:47, y estas son palabras de Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué significa esto? Que el lugar donde pasaremos la eternidad, la decisión solamente nos corresponde a cada uno de nosotros. Por favor, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias porque sin merecer ese sacrificio, tú lo hiciste, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Te pedimos que esta noche tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado a cada uno de nosotros y que el reconocerte y recibirte sea genuino en nuestra vida, Padre. Te lo pido en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y después de aquella hora, el discípulo lo recibió en su casa. Jesús, en medio de su dolor, en medio de la angustia que estaba pasando, Él estaba viendo a su madre. Estaba viendo su rostro y la angustia que tenía su mamá. Pero más que eso, porque Él siendo hombre, también es Dios. Y miraba el corazón de María. Y dice la palabra que se había profetizado sobre María de que una espada atravesaría su alma. Y en ese momento de dolor y angustia de María, Jesús se acordó de lo que había profetizado Simón en Lucas capítulo 2, versículo 35. Y cuando le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice a su discípulo: he ahí tu madre. Jesús está uniendo, está formando una nueva familia, porque Él ya no iba a estar al cuidado de su madre. Él iba a partir hacia el Padre. Une la familia. Y entonces, lo que dice Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50, cuando la madre llegó con sus hermanos a buscar a Jesús, y le dijeron: hey, Jesús, te busca tu madre y te buscan tus hermanos. Y Jesús dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando Él dijo eso, Él reconoce que María
había hecho la voluntad del Padre, porque Él le dijo al ángel: hágase en mí conforme a tu palabra que has dicho. Y su discípulo amado, Jesús dijo: aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Y el negarse a sí mismo es hacer la voluntad del Padre eterno. Y los dos habían hecho su voluntad. Y entonces sí, María es su madre y su discípulo amado es su hermano. Y ahí une la familia, porque Jesús es el que une la familia. Lo que el enemigo desunió allá en el Edén, Cristo en la cruz lo unió. Porque Jesús es el que Él restaura, es el que Él transforma y afirma la familia. Jesús en la cruz es la unión vertical entre el cielo y la tierra. Y Efesios 2:19 dice: ya no serán extranjeros, ya no serán advenedizos. Advenedizo es que tú no perteneces a una ciudad, a un lugar, a un estado, a una nación. Ahora serán conciudadanos junto con los santos y miembros de la familia de Dios. Así que cada uno de ustedes que ha aceptado a Jesús como su Dios y su Salvador personal, es miembro de la familia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué somos hermanos? A Eric le digo hermano Eric Lombardo, hermano Lombardo. Pero somos de familias distintas, terrenales. Tenemos apellidos distintos, pero tenemos un solo Padre Celestial. Y Él es el que nos une. Bendito y alabado sea su nombre. Bendito y alabado sea su nombre. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno de los cielos, Señor. Glorificado eres tú, mi Señor. Gracias, Señor, porque a través de ti, Señor, tú uniste el cielo con la tierra, Señor. Tú viniste a rescatarnos. Tú viniste, Señor, a redimirnos. Oh, bendito Dios, yo bendigo a cada familia de Casa de Mi Gloria, Señor. Glorifícate en cada hogar. Señor amado de los cielos, tú conoces sus necesidades, sus dificultades, pero que seas tú, mi Señor, como tú lo hiciste en esa cruz, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y los milagros siguen haciéndose, porque tú vives por los siglos de los siglos. Bendice a cada familia de mi nación, bendice a la familia de Casa de Mi Gloria, Señor. Llénalos de tu bien y de tu gracia, que tu favor los siga siempre, Señor, donde ellos vayan, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mateo 27, 45 y 46. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra y hasta la hora novena. Cuando yo empecé a prepararme para esta palabra, le pedí al Señor que me revelara el secreto de la cruz. Y sabe una cosa, no dejé de llorar desde que empecé a prepararlo. Porque lo que Él exclama ahí es de dolor. Es dolor, soledad. Y efectivamente yo me puedo imaginar, solamente imaginar porque no estuve ahí, la oscuridad que había, lo que estaba pasando. ¿Usted cree que realmente estaba solo? ¿Qué fue lo que pasó en ese instante? ¿Qué fue lo que sucedió? Y solamente fue que en ese instante todos nuestros pecados, el pecado suyo y mío, fue puesto sobre los hombros de Jesucristo. Fueron puestos con dolor, fueron puestos ahí. Y en ese momento, Jesús, en ese instante, el Padre dobló su rostro solamente para que la palabra de Él se cumpliera, efectivamente. Porque
¿Cuántos momentos de soledad usted ha sentido? ¿O solamente yo he sentido soledad en algún momento, en alguna circunstancia? Venía a mi memoria en un instante cuando estaba preparando también que tenemos 2 hijos nosotros, ya están grandes, ya están adultos, están casados, tengo nietos, tenemos nietos. Y fueron unos niños bien sanos todo el tiempo. Yo nunca fui a un hospital más que para vacunas y por alguna gripe y qué sé yo. Y hace 2 años más o menos, Katia, mi hija, vino con una situación de salud difícil que nos llevó. En un instante estábamos en el hospital. Y en un instante yo estaba ahí, ella hasta fue al quirófano, salió del quirófano, la metieron en un lugar horrible. Y yo me recuerdo que me fui toda esa noche pasé, yo oraba y lloraba, más lloraba que oraba. Porque vea, a veces cuando estamos en esa situación, conocedoras de la palabra, conocedoras de la promesa, y se nos olvida declararla, y se nos olvida traerla y hacerla propia. Y recuerdo que me senté a las 2 de la mañana en una sala de un hospital, en un pasillo donde no había nadie, los enfermeros y las enfermeras no sé dónde estaban. Y empecé a llorar y a orar y a decirle, Señor, estoy sola, no estás aquí. ¿Qué es esto que está pasando? Le decía, Señor, ¿por qué? Explícamelo. Y recuerdo que le dije, Señor, ¿por qué ella? ¿Por qué no yo en vez de ella? Porque usted sabe bien, los que somos padres, cuánto duelen los hijos, ¿verdad? Cuando pasa una situación en ellos, nosotros nos quebrantamos y quisiéramos tomar el lugar de ellos en vez de nosotros. Y recuerdo que en ese momento lloraba y vino a mi mente una promesa. Y me dijo el Señor, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y recuerdo que me levanté, tomé fuerzas y empecé a orar yo dije, mi problema es el de menos porque Jesucristo ya lo resolvió. Y me fui y empecé a orar por los pasillos, pero había soledad. Y yo me imagino al Padre viendo a su Hijo ahí crucificado en la cruz. ¿Usted cree que no sentía dolor? Pero era necesario que la palabra se cumpliera. Era necesario que se cumpliera porque todos los pecados del mundo fueron puestos en sus hombros. Y si no, ¿cómo no se va a cumplir la palabra cuando dice Juan 3:16? ¿Sabe? Él dio a su Hijo por amor. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En ese sacrificio santo de la cruz, nosotros, ¿qué obtenemos? La salvación eterna. Es la salvación eterna lo que tenemos nosotros. Definitivamente hay momentos y circunstancias en las que se nos olvida, pero Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y es así, ¿verdad que así? Porque cuando yo solamente les puedo citar un versículo, hay un montón, ¿no? En la Biblia en la que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero ¿sabe lo más importante de todo esto? Es que dice, yo estaré contigo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él ha prometido no dejarnos, no desampararnos en ningún momento. Por lo tanto, lo que pasó, el verdadero significado de la cruz fue ese momento en que nuestros pecados fueron puestos en los hombros de Jesucristo, para que hoy nosotros tengamos salvación y vida eterna. Hay muchas decisiones que tenemos en nuestra vida, ¿sabe? Hay decisiones que tomamos en nuestra vida que terminan el día que partimos de este mundo. Pero la decisión de recibir a Jesucristo es eterna. Es eterna. Así que
yo quiero instarles en este momento a que usted recuerde a cada momento que Él prometió estar con nosotros. Y cuando haya dificultad en su casa, cuando haya un momento de desierto, usted recuerde que Él está con usted, aunque no lo sienta. Recuérdelo siempre. Vamos a orar. Señor, gracias en esta noche, Señor, por ese sacrificio santo que hiciste en la cruz. Gracias, Jesús, porque tomaste nuestro lugar y nuestros pecados fueron puestos sobre tus hombros, Señor. Gracias porque por esa muestra de amor del Padre hoy tenemos salvación y vida eterna, Señor, en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Quinta palabra dicha por Jesús en la cruz del Calvario: tengo sed, que en latín se dice sitio. Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Qué escritura tenía que cumplirse? La escritura que fue escrita por el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo en Salmos 69, 20 y 21, donde dijo, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Había pasado más de un día después de la agonía en Getsemaní y Cristo había sido azotado en su espalda, había sido azotado y toda su espalda había sido una sola llaga. Había cargado una cruz hasta el Calvario y todo ese tiempo Jesús no había tomado agua. Sus fuerzas se habían agotado, su cuerpo estaba totalmente deshidratado y totalmente deshidratado Jesús estaba sediento. Y por eso exclama desde la cruz y dice, tengo sed. No era extraño que Jesús sintiera esta inmensa sed fisiológica, esta necesidad fisiológica humana al hablar estas palabras y él decir tengo sed. Nos estaba demostrando que también él era humano, que también él podía sentir tu necesidad y mi necesidad y que también él como humano, siendo 100% Dios, siendo 100% hombre, podía sentir la sed que tú y yo muchas veces sentimos. Qué ironía que Jesús, siendo la fuente de agua viva, en ese momento haya dicho, tengo sed. En Juan capítulo 10, versículo 4, él hablando con la mujer samaritana, le dice a la mujer, si supieras el don de Dios y supieras quién te habla, me pedirías de beber y yo te daría agua viva. Jesús, la fuente de vida, en ese mismo momento sintió sed. En la cruz del Calvario se da el momento en el cual es el mayor intercambio sobre la faz de la tierra que sucedió hace más de 2000 años. Fue en la cruz del Calvario donde se dio el mayor intercambio, donde Jesús nos dijo a ti y a mí, dame tu pecado y yo te doy mi perdón. Jesús nos dijo en la cruz del Calvario, dame tu enfermedad y tu dolor y yo te daré mi sanidad. Jesús nos dijo en la cruz del Calvario, dame tu pobreza y yo te daré mi riqueza. Jesús dijo en la cruz del Calvario, dame tu rechazo y yo te doy mi aceptación. Y sobre todas las cosas, Jesús nos dijo en la cruz del Calvario, dame tu sed espiritual y yo te daré el Espíritu Santo, quien va a saciar esa sed espiritual y de tu interior correrán ríos de agua viva. Hoy en esta noche, cuando Jesús expresaba esta palabra, tengo sed, refiriéndose a esa necesidad fisiológica humana que en algún momento todos sentimos, él nos estaba diciendo que como fuente de vida también él era capaz de saciar nuestra sed espiritual. Jesús llegó a sentir el nivel más alto de sed como necesidad humana para hoy en día poder saciar el nivel más alto de una sed espiritual en cada hombre y mujer que hoy en día está clamando por ser saciado.
Y si un día el Hijo de Dios desde la cruz clamó, tengo sed, hoy nosotros como hijos clamamos al Padre y le decimos, tengo sed. Pero ¿cuál es esa sed que ahora tenemos? Es esa sed espiritual de poder ver al Dios vivo actuando en nuestras vidas. Tengo sed de ver al Dios vivo. Tengo sed de ver milagros. Tengo sed de ver gente levantándose de la silla de ruedas. Tengo sed de ver al ciego ver. Tengo sed de ver al sordo que oiga. Tengo sed de ver al mudo que hable. Porque la sed que tengo es que el reino de Dios sea implantado a través de señales, milagros y prodigios que Jesús hizo aquí en la tierra. Y por eso fue reconocido y aprobado por Dios delante de los hombres. Que hoy en esta noche toda sed espiritual que hay en tu corazón y que hay en tu vida sea saciada por el fuente de vida que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Toda cabeza se inclina y todo ojo se cierra en esta noche, en este lugar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú exclamaste diciendo desde esa cruz, tengo sed. Pero como la mayor fuente de vida que tú eres, hoy nosotros estamos pidiéndote a un solo clamor, tenemos sed. Tenemos sed, Dios, de ver al Dios vivo. La gente está cansada, Dios. Está cansada de escuchar palabras. La gente quiere ver al Dios vivo. La gente quiere ver el poder de Dios en acción, liberando, sanando y trayendo el reino tuyo sobre la tierra. Sácianos y que tu gloria sea manifestada en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en ese nombre que sobre todo nombre y ante el cual se dobla toda rodilla, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Consumado es, tetelestai. Una palabra en griego que significa hecho está. Se usaba esta palabra en aspectos muy específicos en aquel entonces. Cuando la gente tenía una deuda y abonaba su última cuota, entonces la persona que había prestado el dinero comprobaba que realmente todo había sido pagado a satisfacción. O por ejemplo, se usaba también cuando un amo le pedía a su siervo, le encargaba un trabajo y luego el siervo venía y decía ya está hecho, pero entonces venía y se revisaba cada detalle para saber si a cabalidad había sido completado. O se usaba también cuando entre los artistas, cuando hacían una obra, un cuadro, y entonces el artista miraba su cuadro y si no estaba satisfecho, seguía en el detalle, dando las últimas pinceladas hasta que decía, me complace lo que he hecho. Cuando Jesús está en la cruz y dice, tetelestai, consumado es, significa que el cuadro de la salvación está completado. Se dan cumplimiento a todas las profecías que se hablaron de él. Nadie más podía añadir un pincelazo extra porque estaba terminado de forma perfecta. En el templo, cuando se presentaba también un cordero como ofrenda, el sacerdote venía y examinaba aquel cordero y miraba si estaba puro, si no tenía mancha, si era adecuado para elevar aquel sacrificio. Y el sacerdote usaba también esta palabra, tetelestai. Jesús en la cruz era el cordero perfecto, el sacrificio vivo, sin contaminación, sin mancha, que superaba cualquier sacrificio del corderito, porque a diferencia del corderito, Jesús, que era el sacrificio de ese cordero de Dios,
no solamente perdonaba el pecado, sino lo quitaba. Jesús dice en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Jesús en aquel momento, en aquel madero, vino a culminar un encargo que Dios le había hecho. Vino a hacer lo que había prometido, salvar a la humanidad. Y cuando Jesús dijo, consumado es, estaba diciendo, ya cumplí, está hecho el plan que me encomendaron. Jesús cargó con el peso de todos nuestros pecados, tomó nuestro lugar y nos libró. Hoy somos libres, no tenemos que caminar en temor, no tenemos que caminar en tristeza. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta noche, no sé en qué situación usted se encuentra, pero Jesús ya dijo, está hecho. Telestai. No sé si el enemigo le ha dicho a usted que usted no es capaz, que usted no es suficiente, que hay otra persona más calificada que usted para ese trabajo, para realizar esa tarea. O si la carne que es débil y nos pone en duda, nos dice que esa situación por la que estamos pasando es imposible de superar, o esa enfermedad que no tiene cura. Pero hoy Jesús dice allí en la cruz, está hecho. Dios no nos saca de Egipto, de la esclavitud del pecado, de la miseria o de la circunstancia oscura de nuestra vida para dejarnos en el desierto. Lo que Dios empieza, lo termina sin duda. Dios es un Dios de obras sobrenaturales y dice, está hecho. En esa cruz, en medio del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la asfixia, allí Jesús toma esa fuerza para decir, está cumplido, está consumado. Es en ese madero que yo veo el cuadro horrendo de nuestro pecado, de nuestra rebelión, de nuestra ofensa, de nuestra iniquidad. Somos nosotros ese cuadro en esa cruz de pecado, a pesar de cómo nos vistamos, a pesar de cómo nos arreglemos, en qué carro viajemos. Somos ese cuadro de pecado. Si nosotros no conocemos la extensión de nuestro pecado, jamás vamos a entender la extensión de su gracia. Tetelestai, lejos de significar una palabra de derrota, es una palabra de victoria. Es una palabra de victoria porque Jesús en esa cruz venció mi ansiedad, nuestra maldad, mi dolor, nuestra enfermedad, nuestra oscuridad. Y nos dice, consumado está. En la cruz también empezó algo. Fue el fin de la era de la ley, pero fue el comienzo de la era de la gracia. Ya no más sacrificios de corderos a diario para elevar o pedir el perdón de Dios. Ahora el sacrificio estaba hecho por el Cordero de Dios y para siempre. Tetelestai era, ya está dado el último pincelazo para el cuadro de la salvación de la humanidad. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias en este momento, Señor, por tu gran sacrificio hecho en la cruz. Porque te hiciste hombre siendo Dios. Porque te humillaste. Porque tu sangre vino a lavar nuestro pecado. Hoy, llenos de agradecimiento y de fe, venimos a los pies de tu cruz, con nuestras cargas, con nuestras limitaciones, con todo aquello que creemos que era imposible, porque sabemos que tú tienes la última palabra. Tú dijiste en esa cruz,
sobre nuestra situación, tetelestai. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Es impresionante el relato de la crucifixión de Jesús, pero para nada y para nadie es atractivo. Es impresionante cada cuadro si lo unimos a como lo hemos visto en imágenes, a como lo hemos escuchado a través de las palabras, pero de algo sí estoy plenamente seguro en esta noche y quiero compartir con ustedes, es que es el registro de la impresionante obra perfecta que Dios hizo a través de su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal modo que al estar escuchando cada una de estas frases, al estar oyendo cada una de estas palabras, ustedes y yo deberíamos de estarlas viendo o haciéndolo con total reverencia y adoración. Y quizás podríamos ubicarnos en cada uno de los escenarios de los cuales esto ocurrió. Quizás no se vio en plenitud la ira, el dolor y la confusión a través de lo que en esta noche hemos compartido. Pero en Lucas 23, del versículo 44 al versículo 46, les invito a que vayan a sus Biblias. Dice el pasaje que cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Esto no era un eclipse, esto era un evento que solo la mano de Dios podía hacer. Versículo 46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En el entorno de estas palabras se describe la declaración de confianza que Jesús quería enseñarnos a través de esa palabra. No hay forma para cerrar la última que decirnos, declaren confianza. Con razón, el rey David, allá en Salmos 31, también declaró estas mismas palabras proféticamente muchos años atrás, cuando dice en el versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de mi verdad. En aquel instante seguramente para David había una necesidad de declarar confianza, pero también aparece en escena en estos cuadros donde está Jesús crucificado. En el versículo 47, volvamos a Lucas 23, por favor. Dice que había un personaje, el centurión. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Era entonces la declaración entregando Dios a su Hijo, el justo, por los pecadores. Versículo 48 dice la palabra que había también una multitud y todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban allí, dice la palabra. Dice que la multitud presente, viendo lo que hacían era golpearse el pecho. Y finalmente sus conocidos solo de lejos lo miraban. ¿Cuánto usted confía en Dios? Es fácil descubrir a través de la historia lo que sucedió en la cruz del Calvario, pero es difícil vivirlo. Hace 8 años, precisamente un día como hoy, ocurrió algo en lo que mi vida, la vida de mi esposa y muchos de mis familias logramos entender que
teníamos que declarar confianza en Dios. Nacía mi hija Damaris en ese momento y los médicos solamente declararon un diagnóstico adverso en su corazón donde decían que solamente le daban 2 años de vida. Yo no sé si usted me escuchó bien, pero yo dije hace 8 años, un día como hoy. Los médicos solo nos dijeron 2 años, pero hoy mi hija cumple 8 años. Y puedo retroceder porque cuando en aquel momento la palabra de confianza estaba en mí, Salmos 31, versículo 14 y 15, dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios y en tu mano están mis tiempos. Dios siempre va a garantizar su palabra y su cumplimiento. Lo hará sin lugar a dudas, no importa la situación. Y la invitación en esta noche es: confiemos en Él, caminemos en fe. Jesús lo dijo en la cruz del Calvario a gran voz para enseñarnos en quién debemos confiar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche.